Aquí tienes el guión completo de 3000 palabras, todo seguido. Ciudadanos, me dirijo a ustedes como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, para informar sobre un operativo ejecutado en las últimas horas por efectivos de la División de Investigación de Robos y el Grupo Terna de la DIRINCRI, en coordinación con el Ministerio Público, que culminó con la desarticulación de una organización criminal dedicada al robo mediante la modalidad del pepeo en Lima Metropolitana. Una banda que captaba a sus víctimas en bares, discotecas y zonas de entretenimiento nocturno de distritos como Miraflores, San Isidro y Barranco, les suministraba sustancias somníferas o sedantes mezclados con sus bebidas sin que lo notaran, esperaba a que el efecto redujera su capacidad de reacción hasta el punto de la inconsciencia y en ese estado de indefensión total procedía a despojarlos de su dinero, sus celulares, sus tarjetas bancarias y a vaciar sus cuentas mediante retiros y transferencias realizados mientras la víctima dormía a su lado en un automóvil que la banda usaba como oficina móvil del crimen. Esta organización no era una banda improvisada que actuaba por oportunidad, era una estructura con roles definidos, con zonas de operación establecidas y con un método depurado a través de meses de práctica que les permitía actuar con una frialdad casi clínica. Cada operación comenzaba en el mismo tipo de entorno, zonas nocturnas concurridas donde el consumo de alcohol es habitual, donde la presencia de personas desconocidas no genera alarma y donde la línea entre la elección voluntaria de compañía y la trampa criminal es lo suficientemente tenue como para que la víctima no la note hasta que es demasiado tarde. En esos entornos, la banda encontraba las condiciones perfectas para operar sin levantar sospechas, sin violencia visible y sin el tipo de confrontación que podría atraer la atención de los presentes o de las cámaras de seguridad del local. El caso, documentado por Infobae en marzo de 2025, describe con precisión el método que esta organización había perfeccionado. Dos hombres que visitaban la zona de Miraflores, conocida como la excalle de las pizzas, aceptaron la compañía de un grupo de mujeres que los abordaron con naturalidad. En algún momento de la noche, sin que los afectados lo notaran, sus bebidas fueron adulteradas con una sustancia sedante. Las horas siguientes son un vacío en su memoria. Cuando recuperaron la conciencia, se encontraron en el distrito de Ate, a kilómetros de donde habían comenzado la noche, sin teléfonos, sin efectivo y sin tarjetas. Los cargos en sus cuentas bancarias contaban el resto de la historia. Más de 50.000 soles habían sido sustraídos mediante una combinación de retiros en cajeros y transferencias a través de sus propias aplicaciones bancarias realizados durante las horas en que estuvieron incapacitados. Ese caso no fue aislado, fue parte de un patrón que los investigadores habían identificado en al menos 15 casos similares reportados entre 2024 y 2026 en los mismos distritos y con el mismo método. En abril de 2026, apenas semanas antes del operativo de hoy, dos amigos fueron víctimas del mismo esquema en Miraflores. Conocieron a una mujer en un bar de la zona, confiaron en ella y al despertar habían perdido 20.000 soles. La PNP abrió investigación sobre una red que utilizaba a mujeres como captoras de víctimas, con el respaldo de hombres que permanecían cerca para transportar a los afectados una vez que el sedante surtía efecto y para operar las tarjetas bancarias con la precisión de quien ha repetido el proceso muchas veces. Ese dato, el de los hombres de apoyo que actuaban en segundo plano, fue uno de los elementos que permitió a los investigadores confirmar que no se trataba de actos individuales, sino de una organización con estructura. La sustancia más utilizada en esta modalidad de robo, conocida popularmente como pepeo en el argot policial peruano y regional, es el burundanga o escopolamina, un compuesto derivado de la planta borrachero que en dosis mínimas puede inducir un estado de docilidad extrema en la víctima, suprimiendo la voluntad y la capacidad de resistencia sin necesariamente provocar inconsciencia completa. En esa condición, la víctima puede caminar
caminar, hablar con frases simples y realizar acciones físicas como presionar botones de un cajero automático si se le indica cómo hacerlo, pero no retiene memoria de lo que ocurre ni puede tomar decisiones autónomas que contradigan las instrucciones de quien la controla. Esa propiedad de supresión de voluntad sin inconsciencia total es lo que hace al burundanga especialmente útil para los criminales que buscan robar sin el riesgo de tener que cargar físicamente con una víctima inconsciente en espacios públicos. Otras sustancias utilizadas en variantes del mismo método incluyen benzodiazepinas de acción rápida como el clonazepam o el alprazolam en dosis elevadas que sí pueden producir inconsciencia completa, y ketamina, un anestésico disociativo que genera estados de confusión profunda y amnesia anterógrada. La combinación de cualquiera de estas sustancias con alcohol, que amplifica sus efectos de manera significativa, es lo que hace que las víctimas pierdan conciencia mucho más rápido de lo que esperan y que el periodo de vulnerabilidad que la banda necesita para actuar sea considerablemente más largo de lo que los afectados pueden imaginar cuando aceptan la primera bebida. El rol de las mujeres dentro de esta organización merece una descripción detallada porque refleja una de las estrategias más calculadas que estas redes han desarrollado: la instrumentalización de la desigualdad de guardia que existe entre hombres y mujeres en entornos de socialización nocturna. Las captoras de la banda se acercaban a sus víctimas aprovechando el hecho de que un hombre que es abordado por una mujer atractiva en un bar no activa inmediatamente los mismos mecanismos de alerta que activaría si lo abordara un hombre desconocido. Esa asimetría en la percepción del riesgo es la que la organización explotaba de manera sistemática. La captora era el elemento de distracción, de confianza y de acceso al objetivo, mientras los demás integrantes de la banda permanecían en segundo plano, monitoreando el desarrollo de la situación y preparándose para actuar en el momento en que la sustancia surtía efecto. En Colombia, donde esta modalidad delictiva tiene una historia más larga y mejor documentada, la Policía Nacional capturó en septiembre de 2025 a una banda compuesta por una ciudadana extranjera y 3 colombianos que operaban exactamente bajo el mismo esquema en los barrios de Teusaquillo, Chapinero y Kennedy en Bogotá. Las captoras ofrecían servicios sexuales o simplemente compañía. Las víctimas eran drogadas con sustancias mezcladas en las bebidas y los hombres de apoyo procedían a robar todo lo que encontraban en el estado de indefensión de los afectados. Ese caso, investigado por El Tiempo, confirma que este método no es una invención local, sino una práctica criminal transnacional que ha sido adoptada y adaptada por bandas en distintos países de la región. Los medicamentos incautados durante el operativo de hoy son la evidencia química que vincula directamente a los detenidos con el método de operación de la banda. Los peritos farmacológicos realizarán análisis para identificar las sustancias específicas encontradas en posesión de los implicados, determinar si corresponden a las que aparecen en los análisis toxicológicos de las víctimas denunciantes y establecer si las cantidades y presentaciones confiscadas son consistentes con un uso criminal sistemático. Un individuo que porta benzodiazepinas fuera de su envase original, sin receta médica y en cantidades que exceden el consumo personal razonable, enfrenta ya un cargo autónomo de tenencia ilegal de medicamentos de uso controlado, que se suma a los cargos por los delitos cometidos utilizando esas sustancias. Los celulares incautados son la segunda pieza de evidencia de mayor valor. En esos dispositivos, los peritos esperan encontrar las comunicaciones internas de la organización que describen la planificación de cada operación, los contactos entre los distintos integrantes de la red, los registros fotográficos o de video que en algunos casos estos delincuentes guardan de sus víctimas incapacitadas y los historiales de transacciones bancarias realizadas desde los dispositivos de las víctimas. Ese registro es particularmente revelador porque las aplicaciones bancarias guardan un log de las operaciones realizadas que incluye hora, monto, cuenta de destino y en muchos casos la ubicación geográfica desde la que se realizó la transacción.
Cruzar esa información con los registros de cámaras de seguridad de los cajeros donde se hicieron retiros y con las torres de telefonía que ubicaron los dispositivos de los implicados en los mismos puntos permite construir una narrativa probatoria difícil de refutar. Las tarjetas bancarias de las víctimas encontradas en poder de los detenidos son al mismo tiempo evidencia del delito y la puerta de acceso a las víctimas que aún no han denunciado. Cada tarjeta tiene una identidad y cada identidad es una persona que sufrió el mismo infierno que quienes sí hicieron la denuncia. Muchas de esas personas no se acercaron a la policía por vergüenza, porque no quisieron admitir que habían aceptado la compañía de extraños o porque creyeron que el proceso sería más traumático que el daño ya sufrido. El operativo de hoy cambia ese cálculo. Los responsables están detenidos, el proceso penal avanza y cada víctima adicional que se suma con su testimonio fortalece la acusación y aumenta las posibilidades de que los implicados reciban las penas máximas que sus crímenes merecen. Los cargos que enfrentarán los detenidos son múltiples y de alta gravedad. En primer lugar, robo agravado con incapacitación de la víctima mediante sustancias, que bajo el Código Penal peruano constituye una modalidad agravada que puede alcanzar entre 8 y 20 años de privación de libertad. En segundo lugar, asociación ilícita para delinquir por el funcionamiento estructurado de la banda con roles definidos y reiteración de los delitos. En tercer lugar, administración de sustancias psicotrópicas o sedantes sin consentimiento, que puede calificarse como lesiones graves cuando se acredita el daño a la salud de la víctima. Y en los casos donde la sustancia fue administrada con pleno conocimiento de sus efectos y la víctima sufrió daños físicos documentados, el Ministerio Público evaluará si procede la calificación de tentativa de homicidio por dolo eventual, dado que la administración de sedantes en dosis desconocidas a una persona cuyo historial médico se ignora puede tener consecuencias letales. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva para todos los implicados, argumentando el riesgo de fuga, la reincidencia documentada y el riesgo de quedar en libertad retomen inmediatamente su actividad criminal o intenten contactar a las víctimas para presionarlas a no declarar. La reserva de identidad de las víctimas que aportan testimonio será garantizada en todo momento del proceso y la Fiscalía aplicará las medidas de protección que la ley establece para personas en situación de vulnerabilidad dentro de un proceso penal por delitos de este tipo. Ciudadanos, el pepeo es un crimen que opera en la oscuridad en todos los sentidos posibles, en la oscuridad de los locales nocturnos donde ocurre, en la oscuridad química que induce en sus víctimas y en la oscuridad del silencio de quienes lo sufren y no se atreven a hablar. La Policía Nacional llama a romper ese silencio. Si usted o alguien de su entorno ha sido víctima de esta modalidad, si se ha despertado sin saber dónde estaba, si ha descubierto cargos en sus cuentas que no recuerda haber realizado o si su memoria tiene vacíos inexplicables después de una noche en un local de entretenimiento, presente su denuncia en la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI. Cada denuncia es una vida protegida y el operativo de hoy es la prueba de que la policía actúa, captura y lleva a los responsables ante la justicia cuando la ciudadanía decide no callar.